Una niña está en su casa y está viendo por la ventana y se da cuenta que está llegando su papá. Y cuando se da cuenta que ya está llegando su papá, sale corriendo y se pone un vestido de princesa y se arregla hermosa y baja a saludarlo. Cuando su papá llega, ella intenta saludarlo con muchísimo amor y él no le presta mucha atención. Él simplemente la saluda con un golpecito en la cabeza y sí, 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 hola, ¿cómo estás? La niña se pone súper triste, vuelve a la habitación y se cambia. Se cambia y se encontró por ahí en el piso una ropa de su hermano y simplemente se puso eso y nada, estaba muy triste y volvió a bajar. Cuando ella volvió a bajar, su papá la abrazó, la cargó, la tiraba en el aire, le decía, mi amor, qué felicidad verte, qué alegría, y se puso a jugar con ella un rato. Esa niña pasan los años y ella va creando una personalidad, ella se va aferrando a una manera muy específica de vestirse y también se vuelve una persona un poco ruda, como con un temperamento, lo que diríamos mal geniada o seca o fría, de esas personas que uno diría, wow, esta vieja aleja a las personas. Listo, así se fue. Buenas noches, bienvenidos a todos, qué emoción tenerlos acá. Yo soy Majo Satizábal y les doy la bienvenida a Hackea tu Identidad. Me encanta verlos acá, gracias por sacar tiempo. Qué maravilloso conocerlos un poquito por camarita. Les voy a pedir un par de favores o digamos reglas de juego. El primero, cierren todo, pongan el celular en modo avión, por favor apaguen el micrófono para el bien de la clase y el de todos. Háganse en un espacio en donde puedan disfrutar esto, en donde puedan reflexionar. Van a necesitar papel y lápiz, así que por favor ténganlo a la mano, tengan agüita, regálense este espacio, concéntrense un ratico, va a ser una cosa increíble. Participen, de verdad participen. O sea, les voy a poner ejercicios, les voy a poner reflexiones, les voy a dar teoría, apunten, dense la oportunidad de participar. Les aseguro que se han leído muchos libros, muchos papers, muchos podcasts. Así que yo dedico muchísimo tiempo, ya me van a ir conociendo, muchos de ustedes ya me conocen, están en todas mis clases, han hecho mis programas, amo verlos aquí otra vez, amo que sigan participando en cada cosa que hago. Se van a dar cuenta que yo utilizo muchas analogías, que yo utilizo muchos ejemplos muy gráficos, que yo utilizo muchos trucos para engañar a la mente y que además me esfuerzo muchísimo por convertir teorías muy, muy, muy complejas en cosas muy sencillas. Así que por favor entiendan que si el ejercicio les está pareciendo muy tonto o la analogía les está pareciendo muy tonta, significa que mi esfuerzo está funcionando. Significa que estoy logrando digerirles cosas que son cientos y cientos de papers científicos o que estoy aterrizando ejercicios que son más digeribles. Así que no los dejen de hacer que porque les parecen tontos. Llévense a la experiencia. Llévense a la experiencia y se lo recomiendo muchísimo porque en el peor de los casos pierden 2 horas de su vida, pero pues yo creo que ya muchas otras cosas las han intentado y no han funcionado. Entonces digamos que les va pésimo y que esta clase es terrible. Listo, bueno, perdieron 2 horas y chaolín, pero la probabilidad de que eso ocurra es poca. Creo firmemente que les voy a hablar de temas que no han oído, de conceptos que no conocían y que les voy a hacer reflexionar cosas sobre la forma de su cerebro y la forma en la que ustedes maquinan, que es probable que que no lo hayan visto. Eh, Cada ejercicio o cada test o cada cosa lleva a la otra. Entonces, por favor, háganlos y no se pierdan el hilo de la clase porque cada una de las cosas es importante para conectar con la otra. Un disclaimer, una advertencia, por así decirlo.
Yo no vengo aquí a motivarlos, a darles pañitos de agua tibia, a decirles lo que les diría una mamá súper amorosa. Hay muchas cosas que les voy a decir que les van a sacudir el cerebro, que como muchos me comentan o me dicen a veces, uff, Majo, eso me dio en la yugular, eso me llegó directo al corazón y la verdad es que es de los mejores efectos que yo les puedo regalar, porque ahí es donde yo les empiezo a romper paradigmas, ahí es donde yo empiezo a generar que ustedes cuestionen algo que antes daban por hecho o como por una verdad absoluta. Entonces, esto no es motivación, esto tampoco es terapia, pero va a ser muy transformador. Lo que ustedes no saben de la historia que les conté al principio es que ese papá, cuando llegó a la casa, recibió una llamada muy fuerte del trabajo y estaba muy angustiado porque podía perder su trabajo. Y cuando él llegó, simplemente su concentración, sus neuronas, todos estaban puestos en la noticia, en resolverla, en ejecutar. Nada tenía que ver con la niña, nada tenía que ver con su vestido de princesa, nada tenía que ver con su vestido, con su saludo, con su euforia, absolutamente nada que ver. El papá estaba pasando por una situación, pero esta niña interpretó o leyó la situación de una manera que terminó escribiendo un guión mental y ese guión mental construyó lo que poco a poco se volvió en la personalidad. Entonces, el primer mensaje de hoy es, lo supieran o no, al igual que la niña, ustedes llevan toda la vida escribiendo guiones, películas mentales. El segundo mensaje que les quiero dejar hoy es que al cerebro no le interesa en absoluto hacernos felices, autorrealizados, abundantes. No le interesa, no lo computa. Al cerebro solamente le interesa protegernos y para eso hace correlaciones entre eventos, entre sucesos que lo ayuden a sacar conclusiones y predicciones. La segunda prioridad del cerebro es ahorrar energía. Entonces, la primera es protegernos y para protegernos se la pasa escaneando el mundo con tal de sacar predicciones y anticiparse. Como lo haría un guardaespaldas, que todo el tiempo está vigilante y está tratando de ir 3 pasos más adelante. Pero la segunda connotación muy importante es que está diseñado para ahorrar energía. La combinación de esas dos premisas es súper importante y va a ser muy importante a lo largo de toda la clase. Por eso es que el cerebro crea guiones, porque los guiones y los libretos le hacen creer que él sabe qué escena sigue y cómo evitar el peligro, y porque además copiar y repetir un guión le ahorra energía. No tiene que estar pensando, no tiene que estar improvisando, no tiene que estar diseñando una forma de actuar cada que se le presenta un lugar o una cosa, sino que saca el guión y lo repite. Por eso ustedes es muy probable que sean exactamente la misma persona todos los días, la misma ruta al trabajo, tienen la misma personalidad cuando llegan a la oficina, tienen la misma personalidad cuando van donde sus suegros, tienen la misma personalidad cuando están solos en su casa un domingo. ¿Que la versión de ustedes de la oficina, de los suegros y del domingo se parezca? No, no necesariamente. El entorno y el contexto hace que escriban un guión diferente. Pero que dentro del mismo contexto se replica el mismo guión, sí. Ahora, un paréntesis. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Estados Unidos, cuando sube la venta de helado, también suben los ataques de tiburones. ¿Lo pueden creer? Esta es la curva a lo largo de un año de la venta de helado. Miren cómo se comporta la curva azul. La curva azul es específicamente cómo se comportan las ventas de helado en Estados Unidos, en cada uno de los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Y la curva roja es cómo se comportan los ataques de tiburones. Pero nadie en su sano juicio diría que el helado
causa ataques de tiburones. ¿O sí? Resulta que lo que está detrás de que estos dos comportamientos se parezcan es una tercera variable, que es el verano, el calor y la presencia de la gente en las playas. Entonces, a más calor, más gente en la playa, a más gente en la playa, más venta de helado y más personas en el mar propensas a ataques de tiburones. Qué raro sería concluir que porque dos cosas o dos comportamientos se parecen, entonces una causó la otra. Esto, esto no fue una metáfora. Esta es una gráfica científica sacada de un paper. Así se comporta oficialmente la venta de helado y las muertes por tiburones en Estados Unidos. Eso no es inventado, eso no es ChatGPT, eso es así, literalmente es así. Pero el hecho de que dos cosas se parezcan, se comporten igual, no necesariamente concluye que una causó la otra. Pero eso hizo la niña cuando generalizó o cuando asoció una cosa que le pasó con su papá y cómo se comporta ahora con todos los hombres. O una cosa que le pasó con el vestido de princesa y cómo se viste ahorita y cómo trata a la gente. Y eso lo haces tú. Eso lo hacen ustedes y cada uno de nosotros todo el tiempo y por años. Sacamos unos guiones de identidad que nacen de la misma falla de lectura, de la misma interpretación errada, de la misma falla de lógica, como creer que el helado causa ataques de tiburón. Entonces, yo en este instante te estoy poniendo helados y peces para confundir a tu cerebro y que el mensaje te llegue. Porque si yo empiezo a hablarte de ti y de lo mucho que todos la cagamos, haciendo correlaciones que literalmente no tienen nada que ver una cosa con la otra, pues tu cerebro va a querer defenderse y se va a cerrar. Pero entiéndeme, a diario y durante muchísimos años hemos sacado conclusiones que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hemos hecho interpretaciones, una única interpretación, nos casamos con ella cuando podía haber 20 más, 5 más, mínimo, mínimo una adicional. Pero elegimos una interpretación, nos casamos con ella, escribimos una ley de vida y determinamos nuestra personalidad con base en una única asociación, en una única correlación, que no es causalidad, son dos cosas diferentes. Y el cerebro escribe identidades, así de malas como estas estadísticas que les acabo de decir, ve dos cosas juntas y asume que una es la causa de la otra. Pero como les acabo de decir, correlación y causalidad no son lo mismo y el cerebro las confunde. Que dos cosas pasen juntas o cercanas o al tiempo o en linealidad no es suficiente para concluir que la una causó la otra, que la una afecta a la otra. Entonces, el desplante del padre ocurrió al mismo tiempo que el disfraz de la niña, no a causa, no por razón de el vestido de la niña. ¿Ustedes se imaginan cuántas conclusiones erradas han sacado en sus vidas hasta ahora? ¿Cuántas correlaciones equivocadas han hecho? ¿Cuántas cosas han interpretado de una manera dolorosa o negativa y han construido una identidad sobre eso? ¿Ustedes saben cuántas historias nos hemos vendido de cómo fueron las cosas cuando probablemente la correlación no es así, cuando había otras alternativas, cuando incluso la conclusión que estamos sacando es la que más duele de todas las otras opciones que había? Tercer mensaje de la noche. El sufrimiento y el estancamiento vienen de las historias que nos contamos, muchísimo más que de los eventos en sí. Son un efecto, no una causa, de la interpretación que le dimos a algo que ocurrió, y no todo el mundo concluye o interpreta las cosas de la misma manera. Por eso es que pueden ver dos hermanos en una misma casa, exactamente el mismo padre alcohólico, la misma madre ausente, y uno lo interpreta de una manera y desarrolla una personalidad y el otro lo interpreta de otra manera y desarrolla otra personalidad. Dos personas en Auschwitz, dos personas en Gaza, la situación que se quieran imaginar.
el sufrimiento y el estancamiento viene mucho más por la historia que nos contamos que por el evento en sí, y la interpretación o la historia del evento es completamente subjetiva. Entonces, utilizo los términos en inglés porque ese idioma sirve muchísimo para desglosar la palabra. Mindset es igual al setting of the mind. En español eso significa que tu forma de pensar es igual al conjunto de filtros o ajustes que tú le hayas aplicado a tu cerebro. Entonces hagan de cuenta como cuando están buscando una casa en Airbnb. Ustedes empiezan a poner filtros. 2 habitaciones, que admita perro, en esta ciudad, 2 baños, que tenga jacuzzi. El cerebro funciona igual. Les vamos poniendo ciertos filtros y cada uno de los pensamientos, sentimientos, sueños, aspiraciones que tenemos corre por esos filtros. Entonces, nuestra forma de pensar y nuestra personalidad terminan siendo un resultado del conjunto de filtros que nosotros hayamos puesto a nuestro cerebro. Los filtros se instalan según creencias. Entonces, se van a dar cuenta que todos nosotros siempre tenemos una creencia sobre las cosas. No nos las cuestionamos muy seguido, no las tenemos escritas en ninguna parte física, pero las tenemos escritas en las paredes internas de nuestro cráneo. Y cada una de las cosas que queremos hacer, que soñamos, que aspiramos, a lo que nos queremos lanzar, pasa por esos filtros. Entonces, si el mundo es abundante o es escaso, el dinero crece o no crece en los árboles, el dinero llega fácil o no llega fácil, el mundo es peligroso o es seguro, los hombres son tacaños o son generosos, las mujeres son mentirosas o son bondadosas, la vida es justa o es injusta, ser adulto es difícil o es fácil. El estrés es un signo de éxito y estoy orgulloso de decir que mantengo ocupado o es un signo de enfermedad. La comida sana es súper aburrida o es algo entretenido que me honra. Todas estas frases son filtros de su cerebro. ¿A ustedes les parecen frases como cultura general? O sea, como que, wow, ni siquiera había pensado. Cada una de estas es una creencia y cada una de estas genera un filtro sobre el que ustedes pasan la vida y lo que creen que es posible o no es posible. Entonces, mensaje número 4, los guiones determinan qué película vives. Todos estos filtros terminan escribiendo el guión y el guión, literalmente como en una película de Netflix o de HBO o de lo que quieran, pues el guión marca la escenografía, marca cómo se viste el personaje, cómo se comporta, qué escenas le pasan o no le pasan. Es el mismo Leonardo DiCaprio, pero el guión de Titanic y el guión de Inception no se parecen. Y lo que a ese man le pasa, y lo que ese man siente, y cómo piensa, y cómo actúa, y cómo resuelve, no es igual. Si a Leonardo DiCaprio Inception lo hubieran puesto en Titanic, ese man no se ahogaba. Así de sencillo. Pero literalmente lo que quiero que se lleven con estas analogías es que el guión determina cómo actuamos y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y pensamos que es que yo soy la misma persona. No, literalmente cada uno de los filtros, cada uno de los guiones que ustedes tienen escritos en la cabeza se activa de manera automática y determinan qué van a vivir, qué les van a pasar, si van a sobrevivir como en Inception o si se van a morir como en Titanic, o si se van a ahogar en un vaso de agua o en un océano. Qué tan difícil o fácil va a ser la vida, qué tan resolutivos o qué tanto se van a enredar. Ahora, hoy les voy a dar una muestra de cómo es trabajar conmigo. Hoy durante unos minutos van a experimentar más o menos cómo se siente trabajar conmigo. Es una mezcla de esta clase pública, pero ustedes tienen una aplicación individual. Cada una de las cosas que les estoy diciendo la interiorizan y la aplican individualmente. Es ciencia pura y dura, expresada con ejercicios, sistemas, analogías que parecen súper sencillos, pero son muy profundos y transformadores. Y una de las cosas más características es sembrar semillas de reflexión. Y muchos momentos de, esto me voló la cabeza, esto me cambió cómo veía las cosas, yo no lo había visto así, esa analogía me va a acordar de eso toda la vida, apenas cuelgue le voy a contar esto a mi esposa. Muchas de esas frases como de, ajá,
Porque cambios de paradigma son cambios de identidad. Con que yo les ayude a cambiar a ustedes un solo grado de ángulo de percepción, ustedes dejan de ver un 6 y empiezan a ver un 9. Y la matemática de sus vidas cambia. Entonces, es por eso que ustedes pueden conseguir resultados súper rápido, por ejemplo, en 6 semanas conmigo, que les ha tomado muchísimos años, porque yo los ayudo a cambiar de perspectiva. Y una evidencia de que ustedes son capaces y de que su cerebro es capaz de cambiar de perspectiva es cuando ocurren cosas durísimas. Cuando ocurre un evento muy trágico, muy doloroso, y la interpretación que nosotros nos encontramos sobre ese evento nos modifica y nos marca en cuestión casi que de 24 horas. Nos volvemos otra persona, leemos el mundo diferente, cambiamos lo que pensábamos sobre la vida, sobre las personas del otro género, lo que sea. Pero quiero que vean, quiero que escarben en su pasado y en su historia, que cuando algo doloroso, que cuando algo duro ocurre, el cerebro tiene la capacidad de modificarse en cuestión de horas. ¿Qué les hace pensar que esa misma capacidad que tiene ese músculo para modificarse hacia mal en 24 horas, no la tienen ustedes para modificarse hacia bien en cuestión de 6 semanas? Es exactamente igual de posible, lo que pasa es que no lo activamos. Y por eso es que los cambios de perspectiva y los cambios de paradigma son capaces de generar cambios casi que de saltos cuánticos, pues porque tardamos 5 años haciendo un esfuerzo y con un solo cambio de perspectiva, un solo cambio de paradigma, un solo cambio en el mindset, luego se construye en una semana. Entonces, la verdad es que ese ejemplo y esa hipocresía que les acabo de mostrar, o sea, para mal mi cerebro es súper capaz de cambiar en 24 horas, pero para bien se toma 5 años. Es de verdad una hipocresía de nuestro ego y de nuestra mente para mantenernos cómodos, porque como les decía, necesita protegernos y para él el camino malo, no importa que sea malo con tal de que sea conocido, y necesita no gastar energía. Entonces inventarse una nueva versión de nosotros, a él le gasta mucha energía y le da pereza. ¿Por qué soy capaz de ayudarlos a generar cambios y por qué es lo que van a experimentar en esta clase? Porque yo soy altamente racional. Soy muy metódica, soy muy analítica. Yo vengo de casi 20 años de trabajar en ligas muy altas y competidas en muchos países, en Nueva York, en Francia, en España. Y sé que muchísimas mentes necesitan específicamente metodologías, herramientas, sistemas para poder digerir lo que les estoy diciendo. Entonces sé que muchos de los que están aquí no me conocen y quiero que sepan que vengo pues de este mundo hiperempresarial, de tecnología, de ser CEO, de ser overachiever, de lidiar con personas, con equipos, contratar, gerenciar, etcétera. Y tengo una mentalidad muy racional que aterrizo en cada una de las cosas que les enseño. Así me esfuerzo muchísimo por mostrarlo de manera tonta y sencilla. Otra de las razones por las que estoy aquí y lo que van a ver en esta clase y de por qué ayudo tanto a cambiar de paradigmas es porque mi misión es erradicar el sufrimiento. Yo tengo un propósito muy fuerte de poder sacar a tantas personas como me sea posible del sufrimiento. El sufrimiento visto como tristeza, visto como estancamiento, visto como alguien que se está sintiendo desperdiciado, que está jugando una vida más pequeña de lo que piensa que podría, sufrimiento como adicciones, sufrimiento como depresión, sufrimiento como rupturas. Y enseñarles a reconfigurar y a gestionar el mayor adversario que tenemos. De verdad que nuestro peor enemigo no está afuera, no es la política, no es la falta de dinero, no es... Es nuestra mente, son las semillas de pensamiento y son las historias y las interpretaciones que nosotros nos vendemos. Así que yo tengo un propósito que de hecho le agradezco a cada uno de ustedes que está aquí por ayudarme a vivirlo.
que se presenten a esta clase me permite experimentarlo y de verdad quisiera eso, quisiera que las personas no atravesaran las situaciones duras de la vida como un dolor y no como un daño permanente. Mi foco específico es entonces el inconsciente, la mente, el ego, las creencias limitantes, llevarte a cambios de paradigma, como les venía diciendo, ayudarlos a generar cambios de identidad súper rápido, regular muchísimo el sistema nervioso. Las personas que han visto mi contenido o que llegaron a esta clase por mi contenido, más o menos ven que estos son los temas que yo trabajo, de los que hablo, de los que me abandero, a través de los que les ayudo. Y el concepto específico de que la vida se resuelve trabajando primero el ser y luego el hacer y el tener vienen. Y no al revés, no enfocándome en lo que quiero tener, qué tengo que hacer para tenerlo y luego en qué persona me convierto, sino invirtiendo específicamente en la interpretación de esa frase. Entonces, como les decía, por eso y por todas estas razones es que estoy absolutamente convencida que los puedo ayudar a cambiar su autopercepción y sus resultados en cuestión de días o 6 semanas, para que recableen todo lo que podrían estar viendo en este momento como dolor, estancamiento, pérdida, derrota, y lo pasen a ver como utilidad, fuerza y victoria en 6 semanas o mucho menos. Como les decía, he ayudado a personas que han terminado facturando en un día lo que facturaban en todo un año, personas que tenían una meta 5 años y la cumplieron a lo largo de las 6 semanas que dura el programa, personas que dejaron muchísimos años de adicción a cosas muy fuertes y a drogas muy fuertes, y también a salir de la depresión y trabajar temas desde los más racionales hasta los más espirituales. He tenido en ambos extremos. Así que en esta clase esperen muchísimo amor, cero paños de agua tibia, cero mentiras piadosas, mucha ciencia, muchas analogías. Los mensajes y los resúmenes los van a ver en esos slides vino tinto que les he estado dando por si los quieren apuntar. Muchos de esos son dardos al corazón o a la yugular. Y por supuesto que también les voy a ir explicando a lo largo de la clase de qué manera pueden trabajar conmigo, la gente que ha trabajado conmigo. Aquí están conectados muchísimos de los que ya han hecho mi programa, de los que ya han tenido resultados, y se siguen conectando conmigo y yo con ellos. Así que bienvenidos a Hackea tu Identidad.